Laringe. La laringe es una estructura muscular-ligamentosa hueca con un armazón cartilaginoso. Está compuesta por 6 cartílagos en total, 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. Los cartílagos impares son el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y la epiglotis. Los cartílagos pares son los cartílagos aritenoides, corniculados y cuneiformes. Durante la deglución se mueve hacia arriba y hacia adelante para facilitar el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. Los cartílagos cricoides son cartílagos laringeos que están en una posición más inferior, tienen forma de anillo de sello, tienen una lámina del cartílago cricoides que es ancha y posterior a las vías aéreas, y el arco del cartílago cricoides es mucho más estrecho que rodea las vías aéreas anteriormente. Tiene una lámina posterior que está dividida en 2 depresiones ovaladas gracias a una rugosidad vertical donde se une el esófago, y en las depresiones se insertan los músculos cricoaritenoideos posteriores. En la lámina también tenemos 2 carillas en la superficie superolateral de la misma, que sirven para la articulación con el cartílago aritenoides, mientras que tenemos 2 carillas laterales cerca de la base, que sirven para articularse con el asta inferior del cartílago tiroides. Ahora, el cartílago tiroides este cartílago laringio más grande está conformado por 2 láminas que convergen en un punto anterior y se separan posteriormente. En el punto de unión anterior y en su posición más superior, estas láminas van a formar una prominencia laríngea que se conoce como nuez, y esta es palpable al momento del tacto del cuello. Como ya había mencionado, ambas láminas se separan superiormente e inferiormente por medio de una escotadura tiroidea superior e inferior respectivamente. El ángulo de separación entre las 2 láminas en los hombres es de 90 grados, mientras que en las mujeres es de 120. Las láminas se proyectan en sentido posterior y a su vez forman un asta superior e inferior a cada lámina. El asta superior está conectada por un ligamento al extremo final del asta mayor del hueso yoides, y el asta inferior es la que se articula con las carillas laterales cerca de la base del cartílago cricoides. También este cartílago tiene una línea oblicua, que forma superiormente e inferiormente un tubérculo tiroideo superior e inferior respectivamente. Sabemos que esta línea oblicua sirve de inserción para músculos como el músculo constrictor inferior, el músculo tiroideo y el músculo esternotiroideo. Ahora vamos a hablar sobre la epiglotis. La epiglotis es un cartílago en forma de hoja que se une por el pecíolo a la cara posterior del cartílago tiroides mediante un ligamento tiroepiglótico. El borde superior de la epiglotis se localiza posterior al tercio faríngeo de la lengua, y en la superficie posterior de este cartílago vamos a poder encontrar un tubérculo epiglótico. Los cartílagos aritenoides son 2, tienen una base y un vértice. La base se articula con la carilla que se encuentra en la superficie superolateral de la lámina del cartílago cricoides, y un vértice que se articula con el cartílago corniculado. En la superficie medial se enfrenta con la otra superficie medial del lado opuesto, y la superficie anterolateral se divide por una rugosidad en 2 depresiones, una superior que sirve de inserción para el ligamento vestibular y una depresión inferior que sirve de inserción para músculos vocales. El ángulo anterior de la base se le denomina como apófisis vocal, que es lugar de inserción para el ligamento vocal, mientras que el ángulo posterior se le llama apófisis muscular y sirve de inserción para músculos cricoaritenoideos laterales y posteriores. Los cartílagos corniculados y cuneiformes. Los cartílagos corniculados se articulan con el vértice de los cartílagos aritenoides y su vértice se proyecta en sentido posteromedial, mientras que los cartílagos cuneiformes tienen forma de palo de golf y quedan suspendidos dentro de la membrana cuadrangular de la faringe que va desde la superficie anterolateral del cartílago aritenoides a los bordes laterales de la epiglotis. Ahora, tenemos los ligamentos extrínsecos. La membrana tiroidea es un ligamento fibroelástico que se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides y superficie adyacente de las astas superiores hasta el hueso yoides. Hay una abertura en cada lado de esta membrana que permite el paso de las arterias laríngeas superiores y los ramos internos de los nervios laríngeos superiores. En su borde posterior la membrana se engrosa para formar los ligamentos tiroideos laterales que unen el extremo del asta superior con el asta mayor del hueso yoides. En ocasiones hay un cartílago pequeño llamado cartílago triticio en cada ligamento tiroideo lateral. También la membrana se engrosa en sentido anterior para formar un ligamento tiroideo medio. El ligamento ioepiglótico se extiende desde la línea media de la epiglotis anterosuperiormente, se dirige para unirse al cuerpo del hueso yoides. El ligamento cricotraqueal va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde superior del primer cartílago traqueal. Los ligamentos
intrínsecos es el ligamento cricotiroideo, se une al arco del cartílago cricoides y se extiende superiormente para formar un borde libre encerrado entre la apófisis focal y el cartílago tiroides. El borde libre superior se engrosa entre los puntos ya mencionados y forma un ligamento bucal. También forma un engrosamiento anterior en la línea media y forma un ligamento cricotiroideo medio. Este está entre el arco del cartílago cricoides y la escotadura tiroidea inferior. Ahora tenemos la membrana cuadrangular, se dirige desde los bordes laterales de la epiglotis a la superficie anterolateral del cartílago aritenoides. Tiene un borde superior libre que va desde el borde superior de la epiglotis hasta el cartílago corniculado. También tiene un borde libre inferior que va desde la depresión superior en la cara anterolateral del cartílago aritenoides hasta el cartílago tiroides. Este borde libre inferior se va a engrosar para formar lo que es el ligamento vestibular. Las articulaciones laringeas son dos. La articulación cricotiroidea, que es de tipo sinovial, permite que el cartílago tiroides se mueva hacia abajo y hacia adelante con respecto al cartílago cricoides. Este movimiento tensa los ligamentos vocales. Las articulaciones cricoaritenoideas permiten que los cartílagos aritenoides se deslicen acercándose o separándose entre sí y que roten. Esto quiere decir que las apófisis bucales giran hacia la línea media o se separen de ella. Estos movimientos abducen y aducen a los ligamentos vocales. La cavidad de la laringe está cubierta por una mucosa. En su porción más anterior, esta mucosa va a cubrir el borde superior de la epiglotis. En sus porciones laterales va a formar pliegues mucosos arioepiglóticos que van a cubrir la membrana cuadrangular y también va a cubrir dos tuberosidades marcadas que van a ser los cartílagos corniculados y cuneiformes. Y también en su borde posterior va a estar formado por una escotadura interaritenoidea entre las tuberosidades corniculadas. La cavidad laringe se divide en un vestíbulo, una parte media y un espacio infraglótico gracias a sus pliegues vestibulares y vocales. El vestíbulo está localizado entre la abertura laringe y los pliegues vestibulares. La parte media está entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Y el espacio infraglótico localizado entre los pliegues vocales y la abertura inferior de la laringe. Ventrículos y sacúlos laringeos. El ventrículo laringeo formado por la mucosa de la cavidad media que sobresale lateralmente entre los ligamentos vestibular y vocal. El sáculo laríngeo es la extensión tubular alargada de cada ventrículo que se proyecta en un sentido anterosuperior entre el pliegue vestibular y el cartílago tiroides. Dentro de estos sáculos hay numerosas glándulas mucosas que lubrican a los pliegues bucales. Ahora la hendidura del vestíbulo y la hendidura glótica. La hendidura del vestíbulo está entre los dos pliegues vestibulares adyacentes y tiene forma triangular y marca la entrada a la cámara media de la cavidad laríngea. Es de forma triangular, como ya había mencionado, y su base está dada por la pared posterior de la cavidad laríngea. La hendidura glótica, formada también de forma triangular, está formada por los dos pliegues vocales y el cartílago aritenoides. Y estas estructuras van a formar lo que es el triángulo. La abertura separa la cámara media por encima de la cavidad infraglótica que está por debajo. Los músculos intrínsecos de la laringe. El músculo cricotiroideo se origina de la cara anterolateral del arco del cartílago cricoides. Se va a insertar en dos porciones, una porción recta que va a insertarse en el borde inferior del cartílago tiroides, una porción oblicua que se va a insertar en el asta inferior del cartílago tiroides. Este músculo es el único que va a estar inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Va a tener una función de rotación hacia adelante y hacia abajo del cartílago tiroides sobre la articulación cricotiroidea. El músculo cricoaritenoideo posterior se origina de la depresión oval sobre la superficie posterior de la lámina del cartílago cricoides y se va a insertar en la superficie posterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. La inervación va a estar dada por el ramo laríngeo recurrente en nervio vago y su función es de rotación externa y es el principal abductor de los cartílagos aritenoides. Músculo cricoaritenoideo lateral. Se origina en la superficie superior del arco del cartílago cricoides, se va a insertar en la superficie anterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, va a estar inervada por el ramo laríngeo recurrente en el nervio vago. Sí, su función va a ser de aducción y rotación interna del cartílago aritenoides. El músculo aritenoideo transverso. Se origina
del borde lateral de la superficie posterior del cartílago aritenoides y se va a insertar en el borde lateral de la superficie posterior del cartílago aritenoides, pero del lado opuesto. La inervación va a estar dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es de aducción del cartílago aritenoides. Ahora tenemos el músculo aritenoideo oblicuo. Este músculo se origina en la superficie posterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Se va a insertar en la superficie posterior del vértice del cartílago aritenoides del lado opuesto. Y también una porción muscular de este va a estar dentro del pliegue ariepiglótico. La inervación va a estar dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es ser un esfínter de la abertura laringea. Ahora tenemos el músculo tiroaritenoideo, que se origina del ángulo tiroideo y ligamento cricotiroideo adyacente. Su inserción en superficie anterolateral del cartílago aritenoides. Algunas fibras continúan en los pliegues ariepiglóticos en el borde lateral de la epiglotis. La inervación va a estar dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es ser un esfínter del vestíbulo, al igual que de la abertura laringea. Ahora finalmente tenemos los músculos vocales. Estos músculos vocales se originan de la superficie lateral de las apófisis vocales del cartílago aritenoides. Se van a insertar en los ligamentos vocales y ángulo tiroideo. La inervación va a estar dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es ajustar la tensión en los pliegues vocales. Ahora vamos a hablar sobre la función de la laringe durante la respiración. Durante la respiración normal o en reposo, la abertura de la laringe, el vestíbulo, la hendidura del vestíbulo y la hendidura glótica van a estar abiertas. Los cartílagos aritenoides van a estar en abducción y rotan lateralmente por la acción de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Los pliegues vocales están en abducción y la hendidura glótica se ensancha. Cuando tenemos una respiración forzada, las estructuras van a estar de igual manera abiertas, pero vamos a poder encontrar que la hendidura glótica va a tener una forma de rombo. Esto quiere decir que los pliegues vocales van a estar extendidos de forma lateral muy pronunciada, al igual que los cartílagos aritenoides van a estar en una abducción muy pronunciada. Ahora, durante la fonación, los cartílagos aritenoides y los pliegues vocales están en aducción, esto quiere decir cerrados, y el aire se fuerza por la hendidura glótica cerrada, que produce la vibración de los pliegues vocales contra el lado opuesto, y así se originan los sonidos. Los músculos vocales y músculos cricotiroideos pueden ajustar la tensión de los pliegues vocales. El cierre forzado se produce cuando se retiene el aire en la cavidad torácica para estabilizar el tronco, y en este tipo de respiración la hendidura glótica está completamente cerrada, así como la hendidura del vestíbulo. Ahora, durante la deglución, la hendidura glótica, la hendidura del vestíbulo y el vestíbulo están cerrados. La abertura laringea se estrecha, la laringe se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esto hace que la epiglotis cierre la abertura laringea y abre el esófago. Los vasos de la laringe. La arteria de la laringe superior se origina cerca del borde superior del cartílago tiroides, en la rama tiroidea superior de la arteria carótida externa. Esta arteria laringea superior acompaña al ramo interno del nervio laringio superior durante el trayecto dentro de la membrana tiroidea. Y la arteria laringea inferior se origina en la rama tiroidea inferior que viene del tronco tirocervical de la primera porción de la arteria subclavia. Esta arteria laringea inferior entra en la laringe junto con el nervio laringio recurrente por debajo de las fibras musculares del músculo constrictor inferior de la faringe. La vena laringea superior drena en las venas tiroideas superiores, que drenan a su vez en las venas yugulares internas, y las venas laringeas inferiores drenan en las venas tiroideas inferiores, que a su vez drenan en las venas brachiocefálicas. Ahora vamos a hablar sobre los nervios. Los nervios laringeos superiores se originan de los ganglios basales inferiores en la parte alta del cuello. Da dos ramos, el ramo interno y el ramo externo. El ramo externo se sigue inferiormente y penetra el músculo constrictor inferior y termina inervando al músculo cricotiroideo. Y el ramo interno se introduce por la abertura de la membrana tiroidea junto con la arteria laringea superior.
Ahora vamos a hablar sobre los nervios laríngeos recurrentes. Los nervios laríngeos recurrentes van a dar una inervación sensitiva por debajo de los pliegues vocales y una inervación motora a los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al músculo cricotiroideo, el cual va a estar inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Estos nervios ascienden por el surco entre el esófago y la tráquea y entran a la laringe por debajo del músculo constrictor inferior junto con las arterias laríngeas inferiores.